Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Si lo tiene, por favor, si me puede decir amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Señor, llénanos de tu presencia en este momento para poder compartir tu palabra. Señor, te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, Señor Jesús, para poder entender un poco más la palabra del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo en cuanto al espíritu del anticristo. Que salgamos diferentes de este lugar de cómo hemos entrado. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, nos imaginamos o nombramos o escuchamos que se nombra al anticristo y casi siempre nos imaginamos una persona. Y claro que también en el tiempo que el Señor decida, el anticristo va a ser una persona, alguien real, alguien tangible. Pero el apóstol Juan, casi al final ya de su vida, estamos hablando alrededor del año 100 después de Cristo, el apóstol Juan casi al final de su vida, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a entender que el espíritu del anticristo ya estaba presente en las iglesias que los apóstoles habían fundado, y más que nunca al día de hoy, el espíritu del anticristo nos rodea, trata de rodearnos, trata de convencernos, y usted de a poco se va a ir dando cuenta a lo que nos estamos refiriendo en cuanto al espíritu del anticristo. Anticristo significa no en contra, casi siempre la palabra en griego anti significa en lugar de Cristo. Amén. Y aunque en el final de los tiempos sí el anticristo va a estar en todo lo que sea, en contra de todo lo que sea Dios, pero muchas veces nos olvidamos que en lugar de contra, muchas veces en lugar de se me quiere llenar mi alma, mi corazón, mi iglesia, mi estudio en la palabra de Dios. No nos damos cuenta, pero muchas veces sucede que estamos de alguna manera escuchando el espíritu del anticristo sin darnos cuenta. Y elegí esta foto o este dibujo. Ustedes fíjense que es el espíritu del anticristo se puede simbolizar con un cordero, con una ovejita, ¿verdad? Pero fíjense los dientes. Una cosa es lo que muestra, pero otra cosa es realmente lo que hay en el interior de la persona, llamado en aquel tiempo de Juan falso profeta. ¿Qué es lo que hay realmente dentro para poder engañarnos y para poder sacarnos del enfoque que queremos tener en Cristo? En el primer versículo, hermanos, amados, no creáis. Nos cuesta a veces entender esto, pero todo ser humano, al abrir su boca, es utilizado de alguna manera, utiliza su mente, su corazón, su voluntad, pero de alguna manera está guiado por algún tipo de espíritu. Cuando usted y yo hablamos las cosas del Señor, hablamos el Espíritu de Dios. Cuando usted hay veces que escucha, aún dentro de ámbitos cristianos, determinadas cosas que usted dice, ¿quién? ¿Cómo puede estar diciendo lo que está diciendo esta persona? Y aparte se llama cristiano. Bueno, el apóstol Juan nos muestra o nos anima a evaluar qué sale de la boca de la persona que estamos escuchando. ¿Qué palabras salen?
¿Me está compartiendo un espíritu de error, un espíritu que no agrada a Dios y que no concuerda con la palabra de Dios? ¿O estoy escuchando o me quieren compartir algo que realmente va con la palabra de Dios? Todo el día, todos los días, usted y yo estamos rodeados de este tipo de ambiente. Escuchamos, vemos, se nos quieren vender cosas, se nos quiere compartir cosas, se nos quiere hacer creer que todo es Dios, que todo es el Espíritu de verdad. Pero Juan dice, prueben, es un comando. Hermanos, es tiempo que la iglesia de Cristo comience a probar lo que escucha. ¿Cómo? Pruébelo con la palabra. Usted ahí más adelante en su estudio encontré interesante una comparación que este estudioso de la palabra da en cuanto a cómo el metalúrgico prueba los metales. Usted sabe que hay un ácido diferente para cada metal. Cuando un ácido se usa para probar, los hermanos deben conocer de esto, ¿verdad? La hermana Hilda, nuestro hermano Héctor, conocen de metales. Lo que es para probar el oro, cuando tira un determinado ácido, si reacciona de una manera que no es la correcta, no es oro. Y es buena la comparación que uno de los recursos de los que saqué el estudio, este varón, este teólogo dice, debemos probar lo que escuchamos como se prueban los metales. Y si un metal no es oro, usted por más que le quiera dar la vuelta y quiera decir, pero si lo pinto un poquito más de amarillo y parece de oro, no es oro. En este último tiempo, hermanos, usted y yo como hijos de Dios, vamos a escuchar o el Espíritu de verdad, verdad con B grande, B chica, pero grande, mayúscula, o vamos a estar escuchando el espíritu de error. El espíritu de error, aquel que quiere convencerme de que está muy bien lo que creo, pero puedo diluirlo, puedo rebajarlo con un poquito con agua, puedo de alguna manera manejarlo de una manera para acomodar la Biblia como yo quiera. Ese es el espíritu de error. Amados, no creáis, es un comando. Cuando hablamos de acuerdo a la verdad, no hablamos de acuerdo al espíritu de error. Viceversa, cuando alguien está hablando con un espíritu de error, no puede decirme que está hablando con un espíritu de verdad. Los docetistas, aquellos que seguían a este varón allá ya en el siglo I, que decían que Cristo había venido solamente en forma aparente, no había venido en carne. Este grupo docetista o el docetismo, como se le llama, ya en el tiempo de Juan, habían formado un grupo donde decían que Cristo no había sido Cristo, no había venido en carne, que Cristo había sido una apariencia. El que veía a Jesús veía un fantasma o veía una aparición. Nunca Dios pudo haberse hecho carne. Y el punto del mensaje, hermanos, el trasfondo del mensaje es siempre recordar que el Hijo de Dios, se tuvo que hacer carne para que usted y yo disfrutemos la promesa que la palabra de Dios nos da y que nos promete para toda una eternidad. El punto del mensaje es ese. Nunca olvidemos Dios hecho carne, porque ahí descansa toda la fe y la eternidad que usted y yo sabemos y creemos que vamos a pasar con Cristo. Fíjese que dice, probad los espíritus si son de Dios, así como se prueban los metales. Si pasa la prueba, es aceptable. Aún el mensaje de un ángel debe ser probado de acuerdo a la verdad. Segunda de Corintios 11:14 nos habla de que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Quién ha tenido alguna vez sueños con algún ángel? ¿Quién ha soñado con ángeles? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Si usted ha soñado con ángeles, gloria a Dios. Lo primero que tiene que hacer a la mañana es probar con la palabra de Dios si ese supuesto ángel le ha hablado algo, o le ha dicho algo, o a lo mejor me ha dado profecía, o una palabra de aliento, de exhortación. Gloria a Dios, podemos soñar con ángeles, pero lo primero que yo haría a la mañana, después del primer mate, es chequear que yo he soñado y si concuerda con la palabra de Dios. La palabra nos motiva a probar todo, aún a los ángeles. ¿Por qué? Porque aún el mismo
el maestro de los ángeles caídos, el diablo, Satanás, aún él se disfraza como ángel de luz y permite o hace que sus ministros muchas veces se disfracen de ángel de luz. Fíjese que no dice solamente ángeles. Hay veces que hay ministros del Evangelio que se disfrazan como ángeles de luz, pero nos quieren compartir un espíritu de error, no un espíritu de verdad. Tenga cuidado, tenga cuidado. Amado, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El contexto en griego nos habla, cuando dice han salido, nos habla de que permitido por Dios. Dios promovió esa salida de falsos profetas en el tiempo de Juan. ¿Para qué? Para probar a los que realmente tenían el Espíritu Santo. Al día de hoy, hermanos, no solamente declaramos que somos creyentes. Primero tenemos que mostrarlo con un testimonio. Segundo, tenemos que tener cierto conocimiento básico de la palabra. ¿Cómo voy a descubrir el espíritu de error si no lo tengo? El Señor mismo nos habló que tengamos cuidado con los falsos maestros, en Mateo 7:15. También nos habló en cuanto a aquellos que realizan milagros o van a realizar milagros como falsos cristos, Mateo 24:11. Fíjese lo que dice, no me falta que lo busque, yo se lo leo, Mateo 24:11. Dice el Señor Jesucristo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este es el tiempo donde esto está pasando, hermanos, hermanas, jóvenes. Este es el tiempo del engaño, donde todo está bien, donde el humanismo gobierna el mundo, donde la nueva era gobierna el mundo, donde ahora, no es como hace 100 o 200 años atrás, por lo menos este país, donde lo único que existía eran los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Aún las cortes se basaban en la Biblia. Al día de hoy todo cambió. Usted y yo somos los hipócritas, somos los ignorantes. Usted y yo somos aquellos que deben ser excluidos de todo beneficio social o nacional porque declaramos algo que es mentira, que no existe. Somos tan tontos de creer en lo que creemos, según como el mundo lo ve. Pero ellos no saben que para nuestra verdad es todo al revés, es todo al revés. Usted y yo sabemos que hay un espíritu de error que quiere llenar nuestra mente, nuestro corazón todos los días, como hijos de Dios. Y al rato vamos a ver de qué grupos o qué es lo que puede llegar a ser un espíritu de error en lo que escucho cada día. Y acá, hermanos, cuando el apóstol Juan declara el versículo 1, habla de profetas, no habla de aquellos que podían predecir todavía en la época apostólica, cuando hablaban de eventos por el porvenir, o eventos de porvenir. Está hablando de todo aquel que tomando la palabra de Dios o diciendo que es espiritual, empieza a hablar las cosas de Dios con un error o con un espíritu de error. Fíjese que usted y yo no solamente tenemos que prender la televisión o venir a una iglesia o escuchar la radio. Usted puede estar caminando por Ventura y alguien con un megáfono supuestamente predicando el Evangelio de Cristo. Ese también acá se lo toma en el contexto como profeta. Alguien que toma esta palabra o cualquier palabra y empieza a decir que conoce a Dios y que le puede enseñar a usted este nuevo Dios o esta nueva manera de acercarme a Dios. Espíritu de error, espíritu de error. Dice la palabra de Dios que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay caminar de rodillas, no hay romperme las rodillas para llevar el ramito, y no hay tirarme debajo de una estatua o besar el cuadro. No hay tal cosa como eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Espíritu de verdad, el espíritu de verdad. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo, es algo permitido por Dios. El Señor prueba muchas veces cómo rechazamos el ser seducidos por lo que nos gusta escuchar. Otra vez, el Señor permite que toda esta mentira, y más en este tiempo, salga a la luz, para que usted y yo veamos cómo trabajamos con nuestra seducción de escuchar cosas que nos gusta escuchar. ¿Se acuerda cuando la palabra dice que en el último tiempo tendrán comezón de oír? A ver,
Me pareció que escucho mal, pero me gusta lo que escucho. No estoy tan seguro si es bíblico, pero me gusta. Me gusta lo que estoy escuchando porque me hace sentir bien. Me lo mezclan con psicología, donde la culpa de todo lo que hice en mi vida la tienen mis padres o mis abuelos, o el maestro de primer grado que me puso una mala nota. Así es lindo ser cristiano, donde la culpa es de los demás, donde se me motiva a no pedir perdón por nada, por mis pecados. Así es lindo ser cristiano, pero no es lo que la palabra de Dios dice, no es lo que el Espíritu de verdad me dice. Es muy lindo el humanismo, es muy lindo hablar de la Madre Tierra o del Padre Sol, es muy lindo, pero cuando lo comparo con el Espíritu de verdad, la palabra de Dios, veo que es pura basura. Veo que es toda doctrina de demonios, como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Amén. Mirá, Timoteo, tened cuidado, en los últimos tiempos va a haber doctrinas de demonios. Y al ratito vamos a hablar de una que a lo mejor décadas atrás usted y yo estábamos involucrados también. Fíjese el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Acá viene la prueba del metal. Acá viene el ácido que prueba el oro, la plata, los diferentes metales. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿a qué? Venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, ahí está la base del Evangelio de salvación. La base del Evangelio de salvación, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, tuvo que hacerse hombre a través de la simiente divina, pero también a través de una mujer, María. Pero Dios se tuvo que hacer hombre, tuvo que ser encarnado, tuvo que haber venido en carne para poder pagar por sus pecados y los míos en la carne. Si no, no hubiera sido un pago aceptable para el Padre. Usted y yo descansamos hoy en la promesa de que tenemos vida eterna y perdón de pecados por lo que Él hizo en la cruz y porque la tumba está vacía. ¿Amén? Si Cristo no vino en carne, no tenemos nada. Como dice Pablo ahí en la carta, segunda carta a los Corintios, somos los más tontos de los seres humanos si creemos algo que es una mentira. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dos cosas debe reconocer y compartir todo aquel que dice hablar con un espíritu de verdad, a través del Espíritu Santo. Primero, debe reconocer que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesucristo, Mesías, es el Salvador del mundo, primero. Y ya ahí, no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a nombrar después, ya le puedo correr de un plumazo por lo menos 3 o 4 sectas que tocan la puerta de su casa todas las semanas. Ya los borramos así, con un plumazo. Lo primero, el espíritu de verdad declara que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesucristo, el Mesías, es el Salvador del mundo. Segundo, el que habla con el espíritu de verdad debe declarar y enseñarme y creer que Dios se encarnó a través de una mujer, María, que fue un hecho histórico, pero también debe creer y confesarme, ese que me habla, ese espíritu de verdad, supuestamente, debe confesarme y creer que Cristo sigue derramando sus bendiciones y sus propósitos en nuestra vida hasta que nos vayamos con Él. Y lo va a hacer por toda la eternidad. Ese es el ácido que prueba el espíritu de verdad. ¿Quién es para ti Cristo? ¿Un profeta? No. ¿Un maestro? No. ¿Un gran filósofo? No. Mira, ahí ya descartamos testigos de Jehová, mormones, filosofía, budismo, humanismo, todo lo que usted, todo ismo que le quiera poner, todo descartado. La segunda persona de la Trinidad, el Creador, el Verbo Creador se encarnó en una mujer, nació como niño, creció, ministró por 3 años y medio, como dice la palabra, sanó enfermos, levantó muertos, pero ¿qué nos dejó? El Evangelio. Porque murió como el peor de los pecadores sin tener pecado. Por eso usted y yo, si creemos en Él, hemos sido perdonados de nuestros pecados.
No solo que murió por nuestros pecados como hombre en la carne, porque se encarnó en un hombre, sino que murió en la cruz y fue a la tumba. Si la tumba estuviera todavía con el cuerpo de Cristo, no se habría podido encajar todo este evangelio que hace 2000 años se comparte, pero la tumba estaba vacía. ¿Qué le garantiza eso a usted y a mí? No solo la cruz perdona mis pecados, la tumba vacía me garantiza la vida eterna con el Hijo de Dios, con el Creador. Él estaba, antes de la creación de nada, estaba con la Trinidad. Se encarnó en un hombre, caminó como hombre, murió como el perfecto hombre, aunque lo consideraron el peor de los hombres. Fue a la cruz, fue a la tumba y volvió después de resucitar a la posición que tenía primero. Cuando una persona me declara algo diferente a esto, es un espíritu de error. Y si es un espíritu de error, las cuerdas vocales de esa persona, aunque crea con una tremenda fe lo que le enseñaron, está hablando a través de un espíritu inmundo que no habla la verdad del Evangelio de Cristo. Amén. No me importa si es mi primo, mi tío, el vecino o el pastor de la otra iglesia que me comparte lo que me comparte. Si no es el espíritu de verdad, me está hablando un espíritu de error. ¿Qué vamos a hacer cuando esto llegue a nuestra vida? Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Si Cristo no vino en carne, siendo Dios, no podía haber pagado el precio por nuestra salvación y nuestro perdón de pecado. Fíjense lo que dice 1 de Juan 2.2. 1 de Juan 2.2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué por los de todo el mundo? Porque aún el peor de los pecadores, un minuto antes de morir, si por fe cree que el Hijo de Dios se encarnó como hombre y murió por mí, por usted, o por él, o por ella, un minuto antes de morir lo confiesa como Señor y cree que también resucitó al tercer día, es salvo, es salva. ¿Se acuerdan que estaba al lado del Señor en la cruz, minutos antes de morir, horas antes de morir? Creyó en Cristo, el Señor le dice, te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No hubo bautismo, no hubo confesión de fe, no hubo denominación, no hubo hacerte miembro de la iglesia, primero anda con Pedro, hacerte miembro de la próxima iglesia, no hubo nada de eso. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, hoy vas a estar conmigo. Ese es el espíritu de verdad. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que confiesa que murió en la cruz por nuestros pecados, que vivió una vida sin pecado, el que confiesa que resucitó al tercer día, el que confiesa que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ¿quiénes? Por usted y por mí. Y por todo cristiano de todas las épocas. La muerte en la carne de Cristo expresa su amor hacia nosotros. Por favor, lea conmigo esa línea. La muerte en la carne de Cristo expresa su amor hacia nosotros. Si niego que Dios ha venido en carne, niego el amor de Dios. Y también arranco la raíz que produce todo verdadero amor de parte del creyente hacia los demás. Si usted y yo decimos que actuamos con el amor de Cristo y que hemos mejorado en nuestro amor a los demás, y Cristo no se encarnó como un hombre, estamos mintiendo. Y el amor que sentimos es pura hipocresía. Porque Cristo vino como Dios hombre a morir por los hombres por el amor de Dios, por su creación. Ahora usted y yo mostramos un amor diferente a los demás. Antes éramos todos nosotros. Yo y tercero también por las dudas yo. Ahora nos dicen que estamos diferentes. Hay algo diferente, ya no hablas igual, ya no me tratas igual, ya hasta siento que tenés amor para los demás. Para que eso sucediera, Cristo tuvo que haber venido en carne. Porque ahí se mostró el amor de Dios hacia nosotros. Si eso no sucedió, somos unos hipócritas y solamente seguimos haciendo obras de amor creyendo que así agradaríamos a Dios. Siempre recuerde que decimos, cuanto más obra quiero hacer para estar mejor delante de Dios, más me alejo de la cruz.
Cuando solamente vengo a la cruz, aunque usted lo mire, en su imaginación, usted diga, Señor, aquí estoy, no soy nada, no puedo hacer nada, soy un pecador. Cuanto más cerca estoy de la cruz, más me acerco a la salvación de Cristo. Cuanto más me alejo, es cuando creo que por obras voy a estar mejor delante de Dios. Asumiendo el papel de hombre, solo así podía morir por nosotros, pues de otra manera no puede morir. Fíjense lo que dice Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, como Dios, a causa del padecimiento de la muerte, como hombre, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo murió en la cruz como el peor de los pecadores, por usted y por mí. Ese pago, esa propiciación, ese sacrificio fue el único que agradó al Padre, para que al día de hoy, y desde el tiempo de la crucifixión hasta hoy, todo aquel que dice yo creo en este que murió por mí en la cruz, en Cristo Jesús, el Padre lo toma como hijo, porque no ve el sacrificio suyo o mío por obras, sino que ahora lo ve usted, pero ve también la cruz. No creamos nunca, hermanos, que usted o yo podemos hacer algo bueno delante de Dios. Hay veces que hacemos lo bueno, hay veces que hacemos lo malo. ¿Cuál es la clave? Venir siempre a la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Recuérdame, Señor, que soy tu hijo. Y el Señor se acuerda. Una vez hijo, nunca más deja de ser hijo. O usted le podría dar carta de divorcio a alguno de sus hijos. No puede. Aunque el hijo le diga, me voy al medio de la China, bien lejos, para no verte nunca más. Que se vaya a la China. Ahí va a seguir teniendo mi sangre y mi ADN también, y el de la madre. Lo mismo el Señor en lo espiritual, hermanos. Si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, si sabemos lo que Dios nos ha prometido, pongamos en la balanza lo que escuchamos cada día. Amén. Fijémonos quién nos golpea la puerta. Fíjese, por no decir que no, o que no le tomen a mal, la revistita que usted a lo mejor todavía la tiene y la guarda en la casa. No lo haga. Es un espíritu de error, es un espíritu de demonios el que está escribiendo esa revista. ¿Por qué no compra una Biblia por semana si quiere? Y póngase toda una biblioteca de Biblias. Por lo menos va a tener todo el espíritu de verdad en un solo lugar. Testigos de Jehová, mormones, ninguno cree que Cristo ha venido en carne. Ninguno. Y si me confiesan o creen que Cristo no vino en carne, primero me están dando un espíritu de error. Y aparte todavía no son hijos de Dios. Y aparte todavía están perdidos. Todavía les espera el infierno. Y ojalá que esta predicación se vea esta semana, que bastantes personas que no son cristianos la escuchen. La doctrina de Roma. Y usted lo tiene acá. Con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que arrancó en el siglo 8 más o menos, el siglo 7, siglo 8 después de Cristo, siglo 10, por ahí, no se sabe exactamente. Cuando me enseñan la Inmaculada Concepción de María, si María también fue generada desde el cielo y es celestial, su hijo no vino en carne. Si no vino en carne, yo estoy perdido todavía. Y todo esto es una mentira. La Inmaculada Concepción de María, esa doctrina, es una doctrina de demonios. María fue una mujer virtuosa, pero creación de Dios, una joven muy virtuosa. Si no, el Señor no la hubiera elegido para llevar en su vientre al Mesías, al Hijo de Dios. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, usted puede leer, en su casa léalo, la misma María, en el Magnificat, en un momento dice, mi alma alaba a Dios, mi Salvador. No hay tal cosa como Inmaculada Concepción de María. No hay tal cosa como la transustanciación, la hostia, la sangre de Cristo en la copa del sacerdote. Doctrinas de demonios. Jesucristo vino en carne.
Y como vino en carne, yo creo que me ha salvado, porque yo creo en su cruz. Y si me ha salvado, yo he sido perdonado de mis pecados. Amén. Lo mismo que usted. Esa es la verdad. Ese es el espíritu de verdad. ¿Qué pasa lo que escuchamos en la televisión? Lo que traen nuestros hijos a la casa. Ayer me mandó mi hermano no lo pude pasar a internet. Por favor, busque en internet quién inventó el Pokémon Go. Por favor, búsquelo. Es un joven japonés satánico, donde explica por qué puso cada nombre a los muñequitos o a los monitos con los que se juega. Yo cuando preparaba este mensaje en la semana, yo pensaba y decía, ¿qué me diría este joven? Si yo le pregunto si Cristo vino en carne, me diría primero, ¿quién es Cristo? Hermanos, el mundo está perdido. Mantengámonos en la verdad, mantengámonos en el espíritu de verdad. Fíjese lo que recibe en la casa, fíjese lo que escucha, fíjese lo que le comentan por teléfono, fíjese lo que le quieren vender, fíjese quién está detrás de todo eso. ¿Qué tipo de doctrina le quieren insertar o nos quieren insertar en la mente, en el corazón? Tengamos cuidado con el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si usted no sabe cómo sacarse a alguien de encima y sabe que es parte de una secta y usted no está muy seguro que creen o que no creen, hágale esta preguntita nomás. Buenos días, ¿cómo está? Yo muy bien. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Podría usted en este momento confesar a Cristo como su Señor y Salvador? Le puedo asegurar que la conversación termina en 1 minuto y usted va a poder disfrutar su sábado, hermano, en su casa. Es una sola pregunta. ¿Cree usted que Jesucristo vino como Hijo de Dios y que puede salvarlo si usted cree que Él murió en la cruz por sus pecados? ¿Es tan difícil esa pregunta? Hermanos, porque hay veces que con mi esposa hemos escuchado, nos han preguntado, hermanos o hermanas, ay hermano, que no le puedo decir que no, yo no sé, me da no sé qué. Hermana, es el propio diablo que le está hablando a usted. Y usted no quiere encontrarse con el diablo, ni aún en sueños. No es la persona, son las cuerdas vocales que son utilizadas por un espíritu que no es de verdad. La persona a lo mejor ama realmente querer conocer a Dios y cree que lo que cree es la verdad. Pero tengamos cuidado, tenga cuidado. Muchas veces pensamos que porque la leímos un par de veces, la tenemos guardada, ya me sé todo, no tengo que volver a esto, no me tengo que congregar en la iglesia, no hace falta que ore, no hace falta que escuche música cristiana, yo ya me la sé toda, llegue lo que llegue, yo voy a saber defenderme. Mire que muchos comienzan a deslizarse de las cosas del Señor, por no entender lo que es un espíritu de error. Cuando en una iglesia cristiana permitimos que se comiencen a insertar dogmas o doctrinas del mundo, muchas veces el sistema de los 12 pasos y tremendo ministerio para los alcohólicos, cuando tiene una base bíblica. Pero he conocido grupos de 12 pasos para alcohólicos que se llaman cristianos, pero tienen un espíritu de error. No hablan de la Biblia. Hablan de situaciones o de cosas seculares, donde aún se puede insultar, haciendo ver que este árbol que tengo adelante es la persona que me agravió hace 20 años atrás, y ahí te va, y tal por cual. Así es como Dios. Es mentira, es un espíritu de error. La palabra dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. La Biblia, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos dice, si confesás delante de mí, yo te perdono. Ya estás perdonado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no tiene al Hijo, dice el apóstol Juan también, ya está condenado. Que no busque demasiado, ya está condenado, hasta que no decida declarar como su Señor al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. El que no confiesa, todo espíritu que no confiesa a Jesús, que ha venido en carne,
y que está actuando eternamente con todo su oficio y divinidad, no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Pero ¿cuánto nos animamos cuando se presente la próxima vez? De decirle, le agradezco, muchas gracias, o decirle al televisor, te voy a pagar porque lo que estoy recibiendo es el espíritu del anticristo. ¿Cuánto nos vamos a animar? ¿Por qué no? Si igual nos tienen como ignorantes, como tontos, como extremistas. Hay algunos que han tratado de hablar de los cristianos también como guerrilleros. Si igual ya nos tienen ese concepto, ¿por qué no quedarnos tranquilos en nuestra conciencia y decir, Señor, hoy yo no recibo esta basura que este espíritu de anticristo quiere poner en mi casa, en mi familia, en mi mente, en mi corazón? Depende de nosotros. Primera de Juan 4:4, ya para terminar. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El creyente ya ha vencido, hermanos, ya hemos vencido a las falsas religiones, a las sectas, a las dogmas del mundo, al humanismo, a la nueva era, al budismo, a la filosofía. Ya lo hemos vencido. Pero fíjense las preguntas que yo le hago ahí. Si ya hemos vencido, ¿por qué seguimos escuchando falsos espíritus a veces? ¿Por qué dudamos muchas veces de la verdad de la palabra de Dios? Porque hay veces que vemos familias, o a lo mejor conocidos cristianos, que en tu problema, una tragedia, una situación, empiezan a ver a dónde pueden buscar ayuda. Y gloria a Dios, ojalá que muchos dijeran, yo voy a buscar ayuda en una consejería bíblica, o en la palabra de Dios, o en una iglesia con base doctrinal bíblica. ¿Saben la cantidad de personas que han ido al mundo a buscar lo que solo la verdad de Dios les puede enseñar? Si usted supiera la cantidad de personas cristianas que han buscado refugio en la basura que el propio hombre y el humanismo ha creado a través de los últimos 200 años. Ahí han buscado refugio. Usted tiene ahí después un doble problema. El problema con el que empezó y el problema de haber escuchado doctrinas de error a través de personas que a lo mejor quieren lo mejor para usted, pero no tienen la verdad de Cristo. No aumentemos el problema, hermanos, la tragedia, la prueba. Páselo como el metal que es probado con el ácido. Siga tomado de la mano de Cristo. No se desvíe ni de derecha ni izquierda. No escuche ninguna oveja con dientes de lobo. Escuche lo que tenga que escuchar. La santa palabra de Dios. Amén. Y por último, última pregunta. ¿Por qué olvidamos que el Espíritu del Creador del universo nos ha sellado para toda la eternidad? No nos olvidemos, hermanos. A partir de hoy, es mi deseo que usted y yo, esta noche, mañana, empecemos a analizar realmente qué me habla lo que me rodea. ¿Quién me toca la puerta? ¿Qué me quieren hacer creer? Si usted y yo tenemos la verdad, ¿por qué seguir probando? Como muchos han probado y realmente fuera de los caminos de Dios no les ha ido bien. Ese es mi deseo. Y ahí al final del estudio yo puse que Cristo te dé sabiduría para reconocer el espíritu de error y el espíritu de la verdad. Amén. Amén. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Prepáranos, Señor, para la semana próxima a compartir en cuanto a la persona, la personalidad, el carácter del anticristo que viene, que ya viene. En tu tiempo, Señor. Pero ya sea en espíritu o encarnado en un hombre, viene. Señor, danos la paz, la confianza, la tranquilidad de saber que estamos en la verdad y que tú ya nos has dado la victoria, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.